Esto es Torre Fuerte. Dando inicio a la serie, Raíces Firmes, escucha el mensaje, la palabra que sostiene, con el pastor Gerardo Arellano. Muy buenas tardes, hermanos. Bueno, para hacer el primer saludo del año, ¿cómo que podría ser tal vez un poco más fuerte? Buenas tardes. Saludamos con mucho cariño también a los hermanos, amigos que nos acompañan en la transmisión. Se trata del primer domingo de este año, se trata, obvio, también de la primera predicación y se trata también de la primera serie. Esta serie se intitula Raíces Firmes y la prédica de esta tarde, la palabra que sostiene, como una de esas raíces precisamente que a usted como hijo de Dios le sostienen o le pueden sostener en cada etapa de la vida. Aprovechamos la oración de nuestro hermano Michael, una oración que elevó desde su corazón para entrar de lleno ya a esta prédica. Y lo respetamos. Hay hermanos en Cristo que lo que es el cambio de año lo toman con una naturalidad como cambiar de miércoles a jueves. No ven la necesidad de tanto énfasis en la conclusión de un año para el inicio de otro, porque dicen todos los días se parecen. Pero cuando usted y yo escuchamos de la palabra de nuestro Señor, libro de los Salmos, versículo 12, enséñanos a contar nuestros días, y luego explica el por qué, para que traigamos al corazón sabiduría, entonces podemos estar seguros que a nuestro Señor le interesa la actitud con la que adoptamos o recibimos cada regalo en tiempo que Él nos da, llámese día, llámese semana, llámese mes, mayor aún cuando se trata de un año. Al Señor le interesa con qué relevancia vemos el inicio de una etapa después de la conclusión de otra, en la que de alguna u otra forma tuvimos oportunidad de desarrollar dones, talentos, hubo oportunidad de aprender de su palabra, etc. Entonces sí es importante que le demos relevancia a un cambio de etapa en lo individual, como familia, como iglesia. Quiero invitarle a que tenga lista en su Biblia, en la palabra de Dios, el libro de los Salmos. Es interesante, se trata del primer domingo, se trata de la primera prédica, por consiguiente, la primera serie, y vamos a apoyarnos en el primer salmo de este libro, en el primer capítulo. Digo que es interesante porque, por ejemplo, usted lo recordará, lo tendrá presente, en el libro de los Proverbios, el capítulo 1, ¿de qué habla esencialmente? No le estoy preguntando cuántos versículos son, cómo se divide, pero esencialmente de qué habla el libro de los Proverbios en el capítulo 1. ¿Usted lo recordará? De la sabiduría, la importancia, el valor de la sabiduría. Y digo interesante que en el libro de los Salmos, el primero es de carácter sapiencial, o sea, hace un énfasis en una enseñanza, en una instrucción, en algo que a usted le va a aportar sabiduría. Así que vamos, si me permite leer del versículo 1 al 6. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Primer punto. Considerando que estamos encarando el umbral de un nuevo año, la palabra de Dios establece un contraste. Punto número 1, el Señor aquí en este salmo a usted y a mí nos invita a que distingamos que existe un contraste, es decir, hay una parte diferente a otra. Especialistas, hablemos de economistas, politólogos, a usted le están diciendo, a mí, en los medios nos están comunicando que este año será difícil, a nivel seguridad, a nivel económico, a nivel social,
prácticamente cada área de la humanidad veremos desafíos grandes. Y casi siempre al concluir un año y empezar otro, lo sabemos, lo entendemos. Pero coincidirá conmigo en que la inercia que lleva de hace un buen tiempo para acá la humanidad está haciendo que la maldad se esté incrementando, se esté intensificando. De hecho, la palabra del Señor anuncia que así debe ser o así tendrá que ser. Entonces, por eso es que el Señor quiere que usted y yo en nuestro corazón enfaticemos el contraste con el cual puede ser distinguida o dividida, si me permite así, la humanidad. Habrá quienes encaren este nuevo año de una forma, pero Dios está esperando que usted y yo lo encaremos de una en la que su nombre se esté glorificando en cada uno de los días que podamos experimentar de este 2026. El contraste está, dice el versículo 1, bienaventurado el varón que no anduvo. Vamos a considerar los niveles de maldad que menciona aquí la Biblia. Consejo de malos, 1. Camino de pecadores, 2. Silla de escarnecedores, 3. Dice la palabra del Señor, muy bendecido el que no vive de esa manera, sino, y ahí tenemos la primera palabra a analizar. Tenemos aquí a una conjunción de carácter adversativo. Sino, está, por ende, la palabra de Dios tratando de que usted y yo distingamos la enorme diferencia entre un bando, si lo podemos decir así, y otro. No es un contraste suave. Déjeme explicarlo. No es que esté la palabra del Señor diciendo, no es uno, sino dos. No es A, sino B. ¿Hay diferencia entre uno y dos? Entre A y B, sí, pero no opuesta. No es una diferencia contrastante, de polos opuestos. Déjeme explicarlo de esta forma. No es decir, como lo hemos mencionado, sino, no es alto, sino, sí, dígalo con confianza, no me acomplejo, sino bajito, para que se oiga con cariño, ¿no? No es feo, sino, ¿se da cuenta? La palabra del Señor está diciendo, no es negro, sino blanco. No hay tonos grises en cuanto a la actitud que Dios espera de mi corazón para con su palabra. No es un menú al estilo restaurante en donde usted y yo podemos decir, bueno, con este capítulo si me quedo, este me gusta, el 2 no mucho. No. Cuando vemos los niveles de maldad que mencionan los primeros versículos, este salmo, consejo de malos, camino de pecadores, peor aún, escarnecedores, puede pasar por nuestra mente aquella persona que se dedica al tráfico, y no me refiero al tránsito, al tráfico, al robo, al fraude, y de ser así diríamos muchos, al menos, yo no estoy en esa categoría. No. Pero el contraste al que está llamándonos al análisis la palabra de Dios es este. Está el que se rige por su propia voluntad, por su opinión, por lo que él considera correcto, y está el que dice, Señor, que sea a tu modo. Ese es el contraste en cuanto a la palabra de Dios. Y el que puede aspirar a un año verdaderamente próspero de bendición, como dice al final del versículo 3, es aquel creyente que dice, Señor, no es un menú de restaurante tu palabra. Quiero, anhelo, deseo que sea ella la que vaya moldeando, transformando mi corazón, mi carácter, mis actitudes. Ese es el contraste que el Señor establece en su palabra, polariza el que ama la Biblia y el que dice, sí, la conozco, tiene partes interesantes, partes buenas. Ya con eso, hermano, estamos hablando del polo opuesto. Insisto, no hay grises. Está el que
asume con temor la instrucción bíblica y el que relativiza el mensaje de la palabra de Dios. Bueno, sí, pero en determinadas circunstancias, en la mía esto no aplica. Bueno, sí, pero fue en otra cultura. Hoy podemos ser más libertinos. Bueno, sí, pero... y encontramos una serie de argumentos para diluir la importancia de la palabra del Señor en nuestra vida, de tal manera que no sea como la de aquellos hombres que dicen, no, yo sí de plano lo haré a mi modo. Ese es el primer punto a resaltar. Ahora, nos está quedando claro que la diferencia la marca precisamente ¿quién? La palabra de nuestro Señor. Y vamos a ver lo que dice el Señor en su palabra con respecto a la actitud que espera de cada uno de nosotros. Dice, sino que en la ley de Jehová está su ¿qué? Su delicia. Es decir, si ya de por sí obedecer la palabra del Señor es difícil, aquí el desafío toma un relieve mucho más alto. Quien diga que es fácil obedecer a Dios, no sabemos en qué mundo está viviendo. Pero en este, gobernado por Satanás, cualquier decreto divino sigue siendo un desafío. Para algunos no tanto unos como otros, pero siempre es difícil obedecer al Señor. No digamos que no. Y todavía dice el Señor que nos deleitemos en ella. Vaya, yo entiendo, ¿no? Al Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, que nos dice palabras más, palabras menos, que tu obediencia brote ¿de dónde? Del corazón, de tu interior. De otra forma, ¿en qué escala nos estaríamos asumiendo? En esa escala religiosa, a la cual como evangélicos nos gusta criticar al religioso. Pero hermanos, ¿cuántos de nosotros estaríamos ubicándonos igual? En un, lo dejé de hacer solo porque Dios lo dice. Lo empecé a hacer solo porque Dios lo espera. Porque si me preguntas, híjole, ¿quién sabe si lo hubiera asumido como una pauta para mi vida? Y aquí dice el Señor que nos deleitemos en ella. A la palabra de nuestro Señor, aquí lo leemos, hay que conocerla, porque si no, entonces ¿en qué nos estaríamos deleitando? Para poder, ¿qué? Ahí tenemos otro verbo, obedecerla. Entonces se trataría de conocerla, si aspiramos a un deleite en ella, y siendo un deleite en la palabra del Señor, usted se encontrará obedeciéndola. Por eso hablo de 3 verbos implicados en esta ordenanza. Deleite. ¿Qué piensa usted en deleite? ¿O qué pasa por su mente cuando decimos la palabra deleite? Pues a lo mejor, y porque se trata de una experiencia fresca, está pensando en la pierna adobada, ¿no? Cuando decimos deleite. O en los ayocotes, no sé. Y sí, ¿no? Es rico. Nos preguntaba el pastor Pedraza que si ya nos habíamos pesado, y yo le dije, pastor, fue muy prematura tu pregunta, hay que dejar que pase el día de la rosca. ¿Qué tanto nos deleitamos en la palabra del Señor? Lo vamos a checar ese punto. Pero dice entonces la palabra que debemos deleitarnos en ella, meditar en ella, obedecerla, etc. Aquí quisiera yo que nos quedara claro. Hay una diferencia importante entre disponibilidad y aprovechamiento. Hay diferencia. Son 2 cosas distintas. ¿Y a qué me refiero en términos de la palabra del Señor? La palabra de Dios hoy está disponible de una manera que no nos hubiéramos imaginado tal vez hace 25, 30 años. Es más, cuando estábamos ministrando, es decir, un servidor, cuando estábamos ministrando en Atlisco, en la primera iglesia bautista de Atlisco, repasaba mis notas en el camino, pues no con un dispositivo electrónico. Claro, ya de eso tiene un buen rato. Pero hoy la disponibilidad de la palabra del Señor es algo tremendo. Hagamos la prueba. ¿Quiénes hoy en su celular tienen descargada la palabra de Dios?
Levanten su mano si son tan amables para darnos una idea. Vea la enorme cantidad de personitas, de hermanos en Cristo, que en cualquier lugar y en cualquier momento pueden decir, la palabra del Señor dice esto, así, con esa prestancia. ¿En cuántos idiomas, dialectos está traducida la palabra de Dios? Gracias a Dios cada vez va en aumento esto, con lentitud a veces, pero va en aumento, vaya. Y cualquiera diría que con esta disponibilidad de la palabra de Dios en el pueblo de Cristo, el pueblo de Dios estaría muy instruido en términos bíblicos. Vaya, en mis ratos libres estoy esperando a que el doctor diga el que sigue. Ay, mientras puedo estar leyendo, ¿no es cierto? Pero no, disponibilidad y aprovechamiento a veces no son lo mismo. Y a lo que quiero llegar es a lo siguiente. Es alarmante, subrayamos la palabra, alarmante, el número de creyentes que con todo y que está disponible la palabra de Dios para ellos, no sepan distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. El número de creyentes que tienen estas disyuntivas es creciente. De hecho, algunos autores cristianos han visto su economía fortalecida vendiendo libros que ayudan a discernir lo que en la palabra de Dios usted y yo encontramos de por sí. Ahora, no es una crítica a esto, qué bueno que exista esa herramienta, ese instrumento. Aquí lo que debe alarmarnos es lo creciente. A un creyente en promedio, aquí a Dios gracias, en nuestra iglesia es constante en sus programas la instrucción bíblica. Hay instrucción bíblica domingo, si hablamos de los devocionales, estamos entonces hablando de domingo a sábado. Hay también instrucción bíblica los miércoles por la mañana, en la noche, los sábados por la tarde, etcétera, etcétera. Por eso estoy hablando a partir de este momento de otras iglesias, ¿sale? Ante esta situación, usted pregúntele a un creyente promedio si cree en la Trinidad y hasta le va a saber explicar de cierta manera en qué consiste. Pregúntele usted la diferencia entre calvinismo y arminianismo y muchos sabrán responderle. Pregúnteles acerca de situaciones escatológicas, las diferentes posturas en cuanto al rapto, le podrán responder. Pregunte versículos bíblicos de memoria y hay un buen número de hermanos que sabrán decirle en la 60, en la Nueva Traducción Viviente, en la Internacional, la que guste. La cuestión es que por ejemplo, para la resolución de un problema matrimonial, para el conocer cómo aplicar la disciplina en el hogar, para entender cómo resolver un conflicto laboral, qué actitud adoptar como hijo de Dios, para conocer cómo deben administrarse las finanzas, el desconocimiento es bárbaro. Y se busca la solución, ¿sabe Dios en dónde? Como si no estuviera la respuesta a todo ello aquí. Decía mi abuelita, que tengas todos los pelos de la burra en la mano, hijo, antes de hablar. ¿Cómo sé que la burra es parda? Porque desde los años 70, prácticamente todos los seminarios bíblicos, los institutos bíblicos, se dieron a la tarea por la necesidad imperiosa de incrementar, fortalecer y hoy, con mayor razón, actualizar todas aquellas asignaturas, todas aquellas materias que tienen que ver con consejería bíblica. La consejería bíblica, la necesidad de consejería bíblica siempre ha existido. Aquí el drama se está intensificando esa necesidad, cuando las respuestas han sido las mismas siempre. Porque están justamente ¿en dónde?
palabra del Señor. Hablábamos de deleite, ¿se acuerda? Entonces, atendamos a esta situación que se ha comentado, el nivel de desconocimiento, ¿cómo la aplico? La conozco, la leo, la memorizo, estoy en 3 estudios a la semana, 3 estudios bíblicos. Porque dice el Señor que el varón que prospera es el que medita en ella. Ahora, cuando dice meditar no se refiere a que ya la leímos y, ¿verdad? Y de una manera mística, a ver qué pasa en mi mente, en mi cerebro, en mi corazón, mientras yo hago el zumbidito famoso después de lo que acabo de leer. Meditar es esto, ¿cómo lo aplico? Esto, ¿por qué lo dice? En esto, ¿qué espera Dios? ¿Por qué hubo esta reprensión para el pueblo? ¿Por qué la Biblia no lo consideró como un arrepentimiento sincero? Las palabras de este hombre es usar nuestra cabecita para seguir abiertos a lo que el Señor quiere dictarnos, sin dejar como directriz su palabra. Me decía una hermanita al término del culto anterior: pastor, ¿y el Espíritu Santo aquí dónde entra? Porque no lo mencionó. El Espíritu Santo reveló, inspiró todo esto. Y es el que nos da la sabiduría para saber cómo aplicarlo. Así que no se desanime mucho aquel hermano que dijo: el 2026 sí leo la Biblia en un año. Pero pues pastor, entienda, el 2 tiembla. Si yo apenas en Génesis 2 y tuve que correr. Capítulo 1, versículo 2. Y ahora que me tocaba el capítulo 2, no ahora, si no estamos hablando del día de ayer, pues lo que subimos en las noticias, ¿no? Entonces, claro, es importante determinar, quiero leer la palabra del Señor durante este año. Perfecto. Pero no a una manera, digamos, religiosa, sino con el carácter que vemos aquí. Meditarla, conocerla, meditarla para poder deleitarnos en su momento en ella. La palabra deleite, ya decíamos, ¿verdad? Pasó por nuestra mente el caldo de camarón, muchas cosas. Pero es la Biblia la que nos dice que debemos deleitarnos en su enseñanza. ¿Es fácil deleitarse en la palabra de Dios? Creo que las respuestas no son tan uniformes. Por lo siguiente, porque si por ejemplo, remitiéndonos a Filipenses 4, por decir una cita: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria. Y decimos: wow, pues entonces el 2026 va a ser un tiempo maravilloso. Pero el que conoce esta cita sabe que omití la última parte. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. ¿Qué? ¿Cómo concluye? Porque nos estamos deleitando en la primera parte. Pero ¿dónde viene el sabor agridulce? Cuando dice en Cristo Jesús. Es decir, en la medida en la que estamos siguiendo sus pisadas. Las promesas de Dios no son baratas. Reflejan su amor, el amor de Dios para con usted y para conmigo, pero también reflejan su carácter santo y justo. Dios no se puede contradecir. ¿Cómo nos deleitamos en el Salmo 23? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero usted ve en creyentes falta de gozo. Ve en creyentes, en auténticos hijos de Dios, falta de amor, falta de paz. Entonces, ¿nos deleitamos o no? La palabra misma se responde o responde a esto. El Señor es mi pastor. Como consecuencia, ¿qué? Nada me falta. Pero ya lo vio, en la medida en la que me dejo pastorear por Él. Vea cómo empieza. Las promesas vienen después de la declaración. Jehová es el pastor.
Cristo es el pastor. Él es el que marca la pauta, no tú. Porque si no, entonces vendrían los reclamos. Mal fundamentados, por supuesto. Deleite, entonces, ¿cómo? Porque no lo debemos considerar como algo que es netamente del paladar, no en este contexto. Deleite viene más conectado con la idea de satisfacción. En la palabra del Señor hay satisfacción, es decir, concluyes que ya no necesitas nada más. ¿Sí? Cuando has disfrutado de una comida deleitosa, dices, párenle, ya no puedo. Me deleito en la palabra del Señor porque en ella encuentro todo lo que mi corazón necesita. No necesito buscar más, estoy satisfecho. Me he deleitado en la verdad de Cristo. Por eso, éntrele con valor a las promesas. Sí, disfrutémoslas, no ignorando lo que el Señor indica en cada una de ellas. Pasa más o menos como con aquel pequeñito, 6, 5 años, de aquellos que todavía patalean cuando usted le dice, tienes que tomarte la medicina. Hace sus caritas, hace sus muecas. Con todo y que los laboratorios se han especializado en el sabor, todavía saben un poquito raras. Pero vea su rostro de ese pequeñito después de la mueca, ¿cómo queda? Satisfecho. Claro, no del estómago, sino de lo que sabe que hizo. ¿Qué hizo? Dio un paso de obediencia para su salud. Es a eso a lo que se refiere la palabra del Señor cuando a ti y a mí nos pide que nos deleitemos en su palabra. Sí, Señor, va a costarme trabajo. Tal vez hasta voy a llorar. Es más, me dan ganas de patalear, porque no quisiera hacerlo así, pero sé que proviene de un corazón lleno de amor y de una mente perfecta en sabiduría, y yo entonces hallo en tu instrucción satisfacción, deleite, contentamiento. Y se deriva entonces la paz, el gozo, todo lo que como fruto del Espíritu el Señor promete, porque esto lo inspiró Él, el Espíritu Santo. Tenemos entonces, punto 1, contraste. Segundo aspecto, la palabra del Señor y nuestra actitud para con ella. Vamos al tercero y último. Dice la palabra del Señor que en la medida en la que nosotros con temor santo obedecemos la palabra del Señor, versículo 3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Ahí nos detenemos tantito. Yo recuerdo, bueno, por finales de los 70, principios de los 80 seguramente. Era yo muy chico, ya lo dejamos. Mis padres frecuentemente nos llevaban a un lugar que algunos seguramente conocieron o conocen. Conocieron o conocen, ¿por qué? Porque ya cambió el lugar. Por eso me estoy remontando a varios años atrás. El lugar es en Atlisco, se llama Las Fajanas. Ok, ¿cuántos lo conocen? Veo que no solamente soy yo. Ahora, mantenga su mano arriba quien lo conoció, este hermoso lugar, hace como 20 años o 25. ¿Se parece a lo que es hoy? En nada, bueno, en muy poco. Hermano, tú podías ir, ver el río y a su lado árboles increíbles. De diámetro no recuerdo cuántos centímetros, pero algunos rebasando el metro. Sus raíces parecían piedras. Y pues los traviesos, sí, como yo, ¿por qué negarlo? Pues nos podíamos subir en una llanta colgada en alguna de esas ramas que ni se inmutaban, con la llanta y la pesadez de los que nos subíamos para columpiarnos y ver el río abajo de nosotros. A un árbol como este es al que está haciendo referencia la palabra de Dios en un ambiente desértico, como es en la mayoría del Oriente, ¿no? Hablo de la parte en la que se escribió la Biblia. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Esto es que está nutrido siempre, bien nutrido, bien alimentado. Pero
analizamos un poco este asunto y creo que la palabra del Señor no está queriendo que el énfasis esté en lo que el árbol, al estar plantado junto a un río, es, sino más bien a lo que proyecta. Usted cuando ve un árbol así de frondoso, ¿qué palabras pueden pasar, qué conceptos pueden pasar por su mente? ¿Estabilidad le gusta? Trate de mover ese árbol. ¿Resistencia? ¿Fuerza? También, ¿por qué no? Algunos más, ¿refugio? Oh sí, cuánta sombra nos dan. En nuestra opinión, aparte de estos elementos típicos, creo que el énfasis debe estar en el hecho de que cuando usted ve un árbol de ese tamaño, con esa fortaleza, con ese suministro tan cercano a él, usted dice, wow, ¿cuántos años tendrá este árbol? Otro, wow, ¿y cuántos años más va a poder estar así? Es, en nuestra opinión, a lo que la palabra del Señor quiere hacer énfasis. Todos aquí, quiero creer, deseamos llegar al final del 2026. Pero si nos preguntan que si también al final del 27, del 28, del 29, ¿quiénes diríamos que no? Hay una cobertura en automático, si quiere, en la medida en la que nuestra vida se rige por la palabra del Señor, de parte justamente del Señor. Dice, me desvío un poquito de este salmo, la segunda carta a los Corintios 4:16, porque comúnmente decimos, sobre todo en los cumpleaños, el pastor Arturo Muro a mí en lo personal me ha ayudado a reflexionar en ese aspecto, ¿no? No es un año más, sino un año ¿qué? Menos. Y también en el cumplimiento de años en el calendario, ¿no? Arrancamos hojitas del calendario, eso simbólicamente ya no se hace así, pero arrancábamos hojitas del calendario, avanzando, pero pues el bloc se iba haciendo cada vez más pequeñito también. Con todo, hermano, vea qué hermoso dice la segunda carta a los Corintios en el capítulo 4, el versículo 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque en nuestro hombre exterior se va desgastando y en algunos se nota mucho, dice, el interior no obstante que se renueva de día en día. Es nuestro deseo que cada día de este año haya una renovación real y espiritual en la medida en la que decimos, Señor, quiero que cada día de este año la pauta la marque tu palabra, no mi corazón. Fruto a su tiempo, resultado a su tiempo. Había un joven, le hablo del año 94, 95 aproximadamente, que se metió al mundo de las ventas y pasaron 3 meses y llorando dijo, no he vendido nada. Se entró a vender publicidad en una emisora de radio y lloró y oramos con él. Su llanto era de desesperación, de frustración, porque decía, es que yo le encomiendo a Dios cada cita. Cuando voy a prospectar le digo, Señor, guíame. Y de todas maneras no he vendido nada. Insisto, se le animó, perseveró, se oró por él. Y dicho con todo respeto, sobre todo, ¿verdad? Bueno, para todos. Este joven, si hoy no vende a su abuelita, es porque ya no está la abuelita. Se ha vuelto en un buen vendedor. El fruto llegó a partir, sí, del tiempo, de la paciencia, pero de entender que estaba haciendo cosas que entorpecían el proceso de venta y también que estaba ignorando algunas pautas que le podían ayudar a animar al cliente o al prospecto. Hermano, ¿habrá fruto de tu obediencia a la palabra del Señor? Sí o sí. Solo es importante este factor que marca la palabra del Señor. Sé paciente, hijo. No lo está diciendo con estas palabras, lo está diciendo fruto a su tiempo. Como dice el Salmo 37, no te impacientes de ver que prospera el que no obedece. Tú sigue anhelando hacer mi voluntad, para que entonces sí podamos hablar de que todo lo que hagas prosperará. Estamos por concluir.
y quiero decirlo con todo respeto, sobre todo porque se está transmitiendo, pero en algunas partes, en el púlpito, hoy se está diciendo, este es tu año, hermano. Estoy tratando de darle el énfasis que le dan. Todo lo que has decretado, 2026 será el tiempo del cumplimiento. Y todos, amén. Yo no sé usted, pero ¿en qué o en cuál de mis decretos podría yo confiar? Cuando hay un decreto infalible, inmutable, sin sombra de variación. Ok, encaremos por decretos los divinos, los ya asignados, los ya inspirados, los ya establecidos en el corazón de Dios. Tal vez usted hoy en este año no va a terminar la Biblia en un año. Hermano, que le lleve 20 años, pero hágalo con esa actitud de conocer, de reflexionar, para poder deleitarse. Y de manera natural veremos una vida dirigida por el Espíritu Santo y lo que ha dictado en su palabra. No necesito yo desearle un buen año cuando usted se va a aferrar desde ahora y para siempre en lo que el Señor ha diseñado para su prosperidad, para su bendición, no solo la de usted, de su familia, de su iglesia, porque no también aspirar a ello. Oramos. Padre bendito, en esta tarde te agradecemos porque hemos podido reflexionar en la etapa en la que nos estás permitiendo vivir hoy, la conclusión de un año emprendiendo otro. Señor, deseamos que este tiempo que tú nos permitas vivir en sea un tiempo en el que nos arraiguemos en tu palabra. ¿Será un año difícil? Sabemos que sí. Pero Señor, bendito seas porque como tus hijos que somos, hay raíces en las que podemos cimentarnos, una de ellas tu palabra, para poder aspirar más allá de una prosperidad económica, social, espiritual, Señor. Un crecimiento, una madurez que glorifique tu nombre, Señor, y que permita un mayor y más poderoso testimonio de nuestra fe en Jesucristo. Te lo pedimos, te lo agradecemos todo esto en Cristo Jesús. Amén. Gracias por escuchar este mensaje de la Palabra de Dios. Para más información acerca de Torre, llámanos al 22 22 25 30 46 o escríbenos al correo info@torrefuerteid.org. Visita nuestra página web www.torrefuerteid.org. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes, Facebook, ID Torrefuerte, Instagram, Twitter y Telegram. Torrefuerte ID. Dios te bendiga.